muy simple. Entonces, el sentido común es el conjunto de conocimientos y creencias o explicaciones que una comunidad o que una población, que una familia, que un país, que una nación tienen en común. O sea, eso es lo que se llama cultura. Entonces, la cultura de la familia es el sentido común, es lo que se considera correcto. En términos sencillos, el sentido común se basa en la idea de que hay una serie de valores, estándares donde yo vivo y debo responder a eso. Entonces, ¿en qué consiste el sentido común? El sentido común simplemente consiste en saber hacer. O sea, es una forma de pensamiento lógico. Entonces, fíjese que ya estamos hablando de creatividad y de pensamiento, un pensamiento lógico que es implícito, o sea, debo entenderlo. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que maneja todo el mundo. Entonces, yo debo saber qué sí y qué no debo hacer dentro de este contexto en el que yo debo estar, en el que yo debo vivir y en el que yo voy a entrar a hacer algo disruptivo porque voy a entrar a poner el granito de creatividad para solucionar algún tipo de problema que yo puedo observar dentro de ese medio en el que estoy. ¿Se dan cuenta lo importante que es la psicología para saber hacer? Hay gente que sabe porque lo explica, lo expone y son muy buenos en eso, pero no tienen experiencia. En este cuento del emprendimiento hay mucha gente que habla de emprendimiento, pero jamás en su vida han tenido una experiencia de emprendimiento fuera de ser empleados. Entonces, no han tenido la experiencia de ser autónomos, no han tenido la experiencia de crear una empresa, así se quiebren. Pero esa experiencia vale, es demasiado valiosa porque eso no lo consigue nadie en un texto, en una teoría, ¿ves? En esas epistemologías que nos dan en esos programas de emprendimiento, y por eso es importante que usted cuando busque asesoría o acompañamiento, mentoría para ese emprendimiento que usted quiere, entonces revise que la persona que está contratando como mentor haya tenido experiencia en eso. No necesariamente pues porque la empresa o el proyecto funcionó, sino porque lo hizo. Y el hecho de que lo haya hecho, eso me garantiza que sí tiene algo que mostrarme. Porque de lo contrario, pues me dedico a leer y a guiarme por la lectura y no necesitaría un mentor. Pero cuando yo busco un mentor, yo tengo que buscar un mentor que yo esté consciente, que yo tenga claro que sí ha hecho lo que dice que sabe hacer. ¿Ven? Entonces ese es el sentido común.